Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, toca hablar de la taquilla del fin de semana porque tenemos grandes estrenos, tenemos grandes blockbusters y también tenemos grandes fracasos. El remake live action de Moana, por ejemplo, se está hundiendo tanto pero tanto que podría llegar a ser igual o peor que el desastre de Progrenieves. Super Shit, por su parte, también se ha caído al abismo en tiempo récord y todo Hollywood en este momento está frunciendo el ceño ante un éxito de taquilla de verano que terminó siendo un desastre total y completo. Hoy literalmente todos están rogando que Spider-Man venga a salvarlos porque incluso han perdido la fe hasta en algo como lo Odisea de Nolan. Así que veamos todo esto, pero antes, si disfrutas de contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces, acá The Outline está hablando del desastre que sale de Hollywood. Moana fracasa con un estreno de 43 millones de dólares en Estados Unidos. Mira hacia el futuro con una calificación A- en CinemaScore. Y la verdad es que no puede mirar hacia el futuro, no puede mirar hacia un horizonte porque no hay un horizonte a la vista, está en el medio de la nada en este momento. Moana está completamente acabada y no hay manera en el mundo de que se recuperen. Pero Hollywood está lidiando con todo esto y está tratando de descifrarlo. ¿Cómo fue que ha pasado esto? No lo entienden. No hay una Rachel Ziegler esta vez. Y sin embargo se va a terminar hundiendo y va a terminar rindiendo peor que Progrenieves. Y sí, ya lo sé, Blancanieves se estrenó con 42,2 millones de dólares y Moana, según The Numbers, hizo 43 millones de dólares. Pero, y esto es súper importante, recuerden que estos números son provisorios, no son los números reales. Hasta el mediodía o hasta la tarde de hoy, o tal vez, no sé, mañana no vamos a tener los números reales. Y al igual que pasó con Super Sheet, espero que la recaudación real termine siendo mucho, pero mucho peor. Pero solamente para darles una idea de lo mal que va esto, el fin de semana pasado, justo antes del estreno de Moana, Deadline y demás medios especializados proyectaban un estreno mundial de 130 millones y ni siquiera pudo superar la marca de los 100 millones. 95 millones de dólares hizo en todo el mundo. Así de mal están las cosas por una franquicia que fue la marca para chicas más grande del planeta durante varios años. Y se suponía que Disney y que esta película haría 1.000 millones de dólares, pero no van a conseguirlo. Y esto viene inmediatamente después de The Mandalorian and Grogu, en donde pensaron que Star Wars recaudaría al menos 500 millones de dólares en la taquilla y ni siquiera superaron la marca de los 400, creo que ni siquiera superaron la marca de los 350 millones, si mi memoria no me falla. Dumbo, por ejemplo, fue el hazme reír de la casa del ratón y que causó que Tim Burton dejara de ser director y entrar en una especie de semi-jubilación, cuestionando todo sobre su carrera. Y sí, ya lo sé, finalmente después regresó para Beetlejuice 2. Pero Dumbo, antes de que siquiera lo ajustemos por inflación, hizo muchísimo más que Moana. Y la verdad es que, como dice este artículo, lo más desconcertante es que Moana no tuvo ninguna controversia como el anterior con su protagonista, la muy vocal Rachel Ziegler. Pero realmente es frustrante para un estudio ver cómo la versión de acción real de una de sus franquicias más populares se hunde en su fin de semana de estreno. Y yo les dije que Moana iba a caer de la forma en la que lo hizo, muchísimo antes del estreno y muchísimo antes de que estuvieran las proyecciones. Y me llamaron loca. Y sí, ya lo sé, estoy re loca, no loca, re loca. Pero como siempre, ojo de loca no se equivoca. Así que vayamos a ver los números para ver cómo está toda la taquilla del fin de semana. Porque este no es solamente un desastre del video de Disney. O sea, podría serlo perfectamente, sí, pero no lo es. Vamos a analizar toda la taquilla. Y esto es literalmente todo Hollywood en llamas, pero no en el buen sentido, sino todo lo contrario. Moana se estrena con 43 millones de dólares y eso no es bueno porque debería ser una película que se estrene de nuevo con 100 a 120, de hecho estaban proyectando hasta 130 millones de dólares y ni siquiera lo consiguieron. Después tenemos a Minions and Monsters que baja a 20 millones de dólares en la taquilla nacional. Recuerden esto, todo esto que vamos a ver ahora son números de taquilla nacional y tiene una caída del 45%, lo cual no es bueno. Porque a pesar de que solamente tiene una caída del 45%, que no es un número muy grande y está bastante bien, es malo porque esta película no tuvo un buen fin de semana de estreno y se convirtió en lo peor de la franquicia, y con justa razón porque en cuanto a calidad de película es muy pero muy inferior al resto.
De todos modos, luego sigue Toy Story 5, que ha recaudado 18,5 millones de dólares y ha tenido una caída de solamente el 39%, siendo una de las pocas cosas que se mantiene bastante, pero bastante sólida en la taquilla. Luego le sigue El joven Washington, que tuvo una caída del 67%, a pesar de que muchos dicen que es una muy buena película. Por supuesto que no la he visto porque esta película solamente está disponible en Estados Unidos, al menos por ahora. De todos modos, en sexta posición sigue La Invitación, que es una película que no sabía de su existencia, es una película de pequeño presupuesto de 10 millones de dólares y ha recaudado 8 millones de dólares en su fin de semana de estreno. 8,7 millones de dólares hizo en todo el mundo, aclaro por las dudas, en su fin de semana de estreno, así que bien por ellos. Pero bueno, luego en séptima posición sigue Obsession con una caída de solamente el 27%, a pesar de que ya está disponible en streaming desde hace rato, lo cual es fantástico. Y en octava posición quedó Super Borracha, que tuvo una caída del 59%, lo cual es malísimo para una película que no solamente tuvo un pésimo estreno, recordemos que se estrenó por debajo de lo que estimaban las proyecciones, que caían y caían y caían con el paso de los días, incluso hasta horas antes de su estreno, sino que en su segundo fin de semana tuvo una caída del 77% y ahora esto. La verdad es que en el fin de semana número 3, Supergear quedó fuera del top 5. Y no solamente está fuera del top 5, sino que está en la posición número 8, lo cual es pésimo para una película de este calibre. Y en novena posición sigue El Día de la Revelación con una caída del 44%. Se suponía que sería un gigante de éxito de taquilla para Steven Spielberg y en cambio terminó siendo un incendio gigante de basurero y tiene a la gente cuestionándose si debería continuar o no con su trabajo como director, lo cual es increíble. Y por cierto, Hollywood, antes de entrar en Supersheet, nos encantaron todas las películas que lanzaron a principios de este año. Proyecto Salvación o Proyecto Fin del Mundo o Proyecto de María, como prefieras, fue maravillosa. La película biográfica de Michael Jackson también fue genial. Y Super Mario Galaxy, por ejemplo, también fue increíble. Al público les encantaron estas películas y ustedes como estudios estaban ganando dinero. Y ahora todo está volviendo a lo que era en el pasado y eso incluye, por supuesto, que ustedes fracasen, que ustedes pierdan cientos de millones de dólares. Pero bueno, según MovieWeb, Supergear registra los peores resultados de taquilla para DC en más de 20 años. Hace un año, nos dice el artículo, el universo de DC parecía ser uno de esos raros proyectos de superhéroes que lo tenían todo a su favor. Superman relanzó toda la franquicia el verano pasado con una recaudación de 618 millones de dólares y una oleada de buena voluntad. Y para un género que mostraba claros signos de agotamiento, eso dio la sensación de que el estudio estaba saliendo airioso de una mala racha. Y la verdad es que no lo hizo. Se suponía que la secuela aprovecharía ese impulso. En cambio, Supergear de Emilia Alcohol, la segunda película del reinicio de la saga a cargo de James Gunn y Peter Safran, nunca logró el segundo impulso que necesita una superproducción. Ahora las cifras se han consolidado hasta alcanzar niveles casi históricos. Como informa Forbes, Supergear ha recaudado apenas 108 millones de dólares a nivel mundial, sumando menos de $1 millón al día, lo que la convierte en la superproducción de DC con menor recaudación en 22 años, desde Catwoman de Halle Berry en el 2004, una película que aún mantiene una puntuación del 8% Rotten Tomatoes y la reputación de ser una de las peores que ha producido el género. En términos brutos, Catwoman recaudó aproximadamente 82 millones de dólares, por lo que sobre el papel sigue estando por debajo de Supergear. Sin embargo, si ajustamos esa recaudación de 2004 a la inflación, se acerca a los 149 millones de dólares, lo que significa que en términos reales la película de Alcohol es posiblemente el estreno cinematográfico más flojo de DC sin lugar a dudas. Así es, Supergear quedó por debajo de Blue Beetle, quedó por debajo de Shazam y quedó por debajo incluso de Madame Web. Y ahora tenés a los medios y a los estudios agarrándose la cabeza y preguntándose por qué hay tantas películas que están colisionando en la taquilla. No lo logran entender. ¿Por qué están cerrando ellos con pérdidas terribles? De nuevo, con cientos de millones de dólares en pérdidas. Super Borracha podría llegar a perder entre 250 y 300 millones de dólares cuando todo esté dicho y hecho debido a los altísimos costos de producción y de marketing. La única cosa que está sobreviviendo ahora mismo es Toy Story, que lo está haciendo bastante bien porque, seamos honestos, no tiene competencia. Si Minions and Monsters hubiera sido más fuerte, hubiera sido una buena película de verdad, Toy Story 5 probablemente ni siquiera supera la marca de los $1.000 millones. Que sí, ya lo sé, todavía no lo hizo, pero es muy probable que sí lo haga. Si Supergear hubiera sido muchísimo más fuerte o si hubiera sido capaz de llegar al público más joven,
entonces probablemente Toy Story hubiera tenido un rendimiento inferior al que está teniendo. Pero ahora la cosa va a cambiar porque van a lanzar a Spider-Man, por supuesto, y eso va a tomar muchas pantallas y es la única esperanza que les queda para esta temporada de películas que ha sido horrible para Hollywood. Por supuesto que Spider-Man no va a salvar a todos los estudios y Disney obtiene el 25% de las ganancias de Spider-Man, el 25% del 50%, o sea, del 50% que en el que se quedan los estudios, el 75% va para Sony y el 25% va para Disney, pero Disney también tiene que invertir dinero en marketing, así que no va a ser realmente la salvación para la casa de ratón. Podría ayudar muchísimo a Sony en este momento, pero la verdad es que ha sido un momento muy pero muy difícil para Hollywood en términos generales y ellos tienen que elegir ahora en este momento por qué camino van a seguir. Si quieren hacer películas decentes, si quieren hacer películas que el público realmente quieran ver y ganar dinero ellos en el proceso, o si quieren hacer haciendo toda la basura que hicieron en esta temporada de películas y fracasar estrepitosamente. Están sudando en este momento incluso por la película de Stitch o por el remake live action de Enredados y por Avenger Doomsday. Están muertos de miedo en este momento porque no solamente se viene la IA, sino que el mercado se ha ido, la gente ya está perdiendo la fe en ellos. Y si no pueden hacer películas como Godzilla Minus One o tal vez como Godzilla Zero, si no pueden hacer películas como Proyecto Salvación o como Michael o como las películas, no sé, de Mario Bros, si no pueden hacer películas que atraigan el centro de la corriente principal del centro sensato, entonces esta industria se terminó. Esta temporada de películas lo ha dicho, lo ha dejado súper claro, y la Odisea podría llegar a ser el último clavo en el ataúd para ellos. De todos modos, yo lo voy a dejar acá. Cuéntame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.